Factores de función: Svadhisthana. El tercer generador se denomina Svadhisthana, y como ustedes recuerdan, está situado en la región hepatoesplénica, en mayúsculas, a la altura del vaso y el hígado. Este generador controla el temperamento y las pasiones. Al igual que los demás, produce 3 factores de función a nivel reactivo. Veamos el ejemplo acostumbrado para entender mejor la dinámica funcional de dichos factores. Conozcamos a un señor llamado Frank. Es un hombre de unos 40 años de edad y es jefe de un departamento en una gran empresa. Durante su juventud estuvo en las filas alemanas, luchando en la Segunda Guerra Mundial, y allí aprendió que cuando quería algo, se tomaba por la fuerza, bien fuese moral o física. Entró en el camino de la intemperancia. Su conducta impetuosa le hizo destacarse en sus labores bélicas, y cuando terminó la guerra, trasladó su carácter autoritario a su trabajo de oficina. Durante un tiempo, Frank coaccionaba a sus empleados, forzándolos a trabajar, y cuando estos no obedecían, se tornaba iracundo hasta hacer valer su fuerza. Pero el tiempo pasó y la compañía para la cual trabajaba Frank creció y fue trasladado a un país democrático como jefe de departamento. Fue allí cuando comenzaron sus problemas, pues el jefe superior era un individuo justo, correcto y ecuánime, que sabía hacer valer sus derechos por el camino de la razón y el buen entendimiento. Frank no entendió este proceder y comenzó a aplicar su criterio violento, utilizando su acostumbrada fuerza intensa e impetuosa para hacerse entender. El resultado fue que los empleados, acostumbrados al razonamiento y buen juicio de su jefe superior, no toleraban la actitud violenta y agresiva de Frank, por lo que fueron disminuyendo su rendimiento laboral a causa del carácter autoritario de su nuevo jefe. Este hecho motivó a muchos trabajadores a quejarse al jefe superior, el cual, al ver la infinidad de ataques de los cuales eran víctimas sus empleados por parte de Frank, decidió platicarle para hacerlo desistir de su actitud, so pena de perder su jefatura. Frank comprendió que tenía que cambiar e hizo todos los esfuerzos para no actuar violentamente, pero lo que desarrolló en su lugar fueron una serie de desórdenes neurovegetativos que le afectaron fuertemente su salud. Vemos en este ejemplo cómo Frank, por las circunstancias que vivieron durante la guerra, incrementó la producción del factor que determina la violencia, actuando este como elemento físico que determina su conducta agresiva a nivel inconsciente, produciéndole trastornos en su actividad laboral, que por el cargo que ocupaba se tradujo en un grave inconveniente para la empresa en donde trabajaba. Se estableció en Frank un sistema de emisión continua por retroalimentación, que luego, cuando las circunstancias de su trabajo lo obligaron a controlarlo, no pudo hacerlo con su mente consciente, y por tanto, al querer reprimir e inhibir su violencia habitual, le afectó otras áreas, produciéndole así los desórdenes neurovegetativos de los cuales era víctima. Veamos cuáles son los factores de función que produce ese psicobiogenerador para entender mejor su dinámica. Este psicobiogenerador debería tener como primer factor la pasividad y en el semejante opuesto la actividad física. Pero en nuestra compulsa sociedad occidental y no se presentan los factores de esa manera. La actividad física se ve convertida en violencia y podemos observar cómo nuestra vida cotidiana está salpicada constantemente de este ingrediente.
El factor semejante opuesto debería ser la pasividad, pero se ve convertido en Occidente en sadismo, entendiendo por sadismo aquella actitud malsana de disfrutar con el sufrimiento ajeno. Estos dos comportamientos los podemos observar comúnmente en nuestra vida cotidiana. El individuo que ve a sus semejantes con una actitud constante de desprecio, que siempre lleva el ceño fruncido, y cualquier persona que les moleste un poco, están prestos a desatar su agresión. Poseen un humor negro y no son amables, y mucho menos gentiles con sus semejantes. Vivimos en una sociedad violenta. Se oye comentar comúnmente: tienes que ser agresivo para subsistir en ella. Se le oye decir frecuentemente a los padres cuando educan a sus hijos varones. Sin embargo, no todo el mundo es violento. Existen también individuos en el extremo opuesto, personas que no pueden desatar una conducta violenta, pero en cambio desarrollan una actitud de placer por el mal ajeno. Son esas personas que sienten un pequeño gustito, entre comillas, cuando algo desafortunado le pasa a alguien. Son las personas que cuando se disgustan con otra no reaccionan violentamente, pero basta que a esa persona le suceda algo malo para que ustedes vean cómo se deleitan por el mal ajeno, en lugar de mostrar un dolor genuino por el infortunio de la otra. Sienten al contrario un placer malsano, viendo a aquella persona sufrir. Tienen una actitud sádica ante los demás, como producto de su incapacidad de agresión. Esta actitud común de nuestra sociedad es debido a la producción del factor violencia de este psicobiogenerador, ya que por procesos de retroalimentación se produce un sistema de emisión continua a nivel físico, donde no interviene la acción consciente del individuo. Es común encontrar a estos individuos divirtiéndose, entre comillas, en películas violentas, los unos satisfaciendo sus necesidades sádicas y los otros identificándose con las agresiones del argumento fílmico. Es interesante hacer notar que quienes manejan nuestra sociedad de consumo están en conocimiento de esta realidad y se encargan de satisfacer las necesidades de violencia y sadismo de estas personas, retroalimentando cada vez más sus circuitos y haciéndolos esclavos del consumo. Pero los consumidores querían más, entonces se crearon películas donde se viera más la sangre y hasta se llegó a mostrar en cámara lenta los balazos, para que se deleitaran más con los detalles del crimen, y esto también tuvo su impacto. Hoy en día esto no es suficiente y vemos como cada vez abundan más películas de terremotos, inundaciones, barcos repletos de gente que se muere y edificios gigantescos que se incendian y mueren quemados millares de personas para satisfacer el instinto sádico y violento de estos espectadores que disfrutan de la masacre, sin darse cuenta que están llenando los bolsillos de dinero de los productores de estas películas, que atentan contra la salud mental de nuestra sociedad. Y lamentablemente en nuestra humanidad existen millones de personas con estos instintos sádico-violentos. Y si les parece exagerada la afirmación, ¿por qué entonces se venden tantos periódicos que solo publican titulares sangrientos y amarillistas? ¿Acaso no hay revisión especializada en crónicas policiales en donde muestran las fotografías de los crímenes más horrendos de nuestra deteriorada sociedad? A veces no sé quién está más enfermo mentalmente, si las personas que compran las publicaciones o los editores que elaboran este tipo de material, a sabiendas del daño que causan a la salud mental, incrementando la morbosidad del público lector. Algunas personas ignoran lo dañino que es leer y ver este tipo de material, ya que en ella se establece, de acuerdo a los postulados 3 y 5, un sistema de emisión continua a nivel instintivo de los factores de violencia y sadismo, que los hará actuar inconscientemente de alguna de estas dos maneras, y que cuando estas personas deseen controlarlo no podrán hacerlo, pues tendrán una lesión a nivel físico, instintivo y de reacción.
También es necesario advertir que todos los deportes que impliquen violencia, como las peleas de gallo, el boxeo y las corridas de toros, hacen mucho daño a la salud mental de los espectadores, ya que se producen en ellos partículas carbonosas que en el momento menos pensado actuarán en nuestras esferas mentales como cargas de interferencia, impidiendo el buen razonamiento. La injusticia, entre comillas, que hacen destacar algunos partidos políticos puede despertar grandes pasiones determinadas por el funcionamiento de este psicobiogenerador, que incrementando la producción del factor violencia, aumentarían la producción de las partículas carbonosas antes mencionadas, obstruyendo de tal manera nuestro buen razonamiento, que hasta llegaríamos a la situación de matarnos hermanos contra hermanos, matarnos en una cruenta guerra. ¿Cuántas guerras pudieran haberse evitado si supiéramos controlar nuestras pasiones? ¿Cuántos crímenes pasionales son cometidos por la obstrucción del buen razonamiento? ¿Qué hacer entonces para mejorar esta situación? ¿Cómo evitar ser violentos si constantemente nos refuerzan esa actitud a través de los medios de comunicación y la vida cotidiana? Después de lograr el equilibrio deseado, habrá que mantenerlo mediante la práctica de deportes sanos para mantener drenada la actividad física, como lo hacen quienes practican las artes marciales. Por supuesto que me refiero a las artes marciales bien entendidas, ya que existe una degeneración actual de las mismas, creyendo que el judo, el karate, el kung fu y otras son la manera más técnica de golpear a otro. Y realmente no es así. Las verdaderas artes marciales son el medio de lograr la plena identificación con el cosmos. Si observamos a un verdadero maestro de las artes marciales, podremos notar que de ninguna manera es un hombre agresivo o grosero, sino todo lo contrario. Es una lección de armonía y sabiduría. La meditación es básica en la práctica de las artes marciales, porque además de equilibrar el factor de la violencia, desarrollando su semejante opuesto, que es la pasividad, meditación, va a evitar que estas artes sean no más que un mero deporte y convertirlas en una forma de vivir. El combate en las artes marciales es la máxima prueba en donde el discípulo se mostrará a sí mismo sus conocimientos físicos, mentales y espirituales. En todo combate existen dos enemigos, el temor de perder y la ambición de ganar. Si quieres triunfar, tu deseo de éxito debe ser más grande o mayor que tu miedo al fracaso. El adversario no es enemigo, es el vehículo en el cual el discípulo va a plasmar el grado de perfección que ha adquirido de su arte. Cuando la energía del hombre se estanca, éste se enferma. Es por ello que a través de las artes marciales bien entendidas puede drenarse esta energía y mantener así el buen estado de salud física, mental y espiritual. Existen muchos caminos para llegar a la unidad con el poder supremo, el mismo que habita y anima la hoja de un árbol, la nube o la montaña, así como dentro de cada uno de los seres humanos. Y las artes marciales es uno de los caminos para llegar a la unidad con él. Cuando hagamos una realidad el equilibrio de este psicobiogenerador, estaremos transitando por el camino de la humildad y la autorrealización, ya que al desarrollar auténticamente nuestras potencialidades, estaremos subiendo un escalón más en nuestra evolución, y al nosotros hacerlo, estaremos haciéndolo subir a toda la patología del tercer psicobiogenerador. Tercero, la exageración del factor pasividad podría degenerar en un sadismo patológico, gozando con el mal ajeno
y deleitándose con el dolor de los demás, produciendo una actitud de negación a todo lo que represente vida y belleza. Cuando una persona desarrolla exageradamente el factor violencia, podría crear una agresividad defensiva, pero en el caso contrario, si trata de inhibir por presión o fuerza su violencia desmedida, podría degenerar una represión y en casos más graves en una catatonía.